nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo. Que tú seas bendiciendo esta reunión, Padre Santo, que podamos aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana, Señor, por el trabajo, Padre Santo. Te pido una bendición especial por el pastor, Señor, que tú seas hablando a través de él, que la enseñanza llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre bendito, que seas bendiciendo a nuestra familia, Padre bendito. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre Santo, y nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Mi hermana Lorena Gallego, ayúdenos haciendo una oración, por favor. Bueno. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Ore nomás, siervo. Oramos. Ya. Gracias, Señor Jesús. Santo. Bendito Padre, por este tiempo hermoso, Señor. Bendito Padre, acudimos a ti, Señor, para que seas tú dándonos sabiduría, bendito Padre, y dándonos entendimiento, Señor Jesús, para lo que vamos a estudiar en esta noche, Señor. Sé tú poniendo palabras exactas en la boca del pastor, Señor, que es tu instrumento, bendito Padre de la gloria. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, bendito Padre. Y sé tú, Señor bendito Padre, el primer invitado dirigiendo, Señor Jesús, esta reunión, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Sé tú bendiciéndonos a cada uno, mi Señor Jesús. Y te damos gracias por las personas que se van a seguir conectando, Señor Jesús. Que no haya ningún obstáculo, mi Señor. Gracias te damos, bendito Padre, y dejamos en tus manos, Señor, esta hermosa reunión, bendito Padre de la gloria. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Hoy día estoy visitando pues a una familia de la iglesia y estamos haciendo la transmisión desde acá, desde la casa de los hermanos. Así que vamos a empezar, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra. ¿Verdad? Estamos en el libro de Ezequiel. Ya habíamos analizado el capítulo 7 la semana anterior. Y hoy día nos toca analizar el capítulo 8. ¿Sí? El capítulo 8, que es, hermano, el libro de Ezequiel, hermano, a mí me quebranta el corazón. Si el libro de Daniel, hermano, me ha quebrantado, el libro de Ezequiel mucho más, hermano, es un libro que habla de Dios, hermano, es como que Dios abre el corazón, hermano. Es como que Dios deja ver, hermano, cuánto le duele, podríamos decir, si fuera la palabra correcta, cuánto le duele a Dios el pecado de sus hijos, no del mundo entero, hermano. Porque a la final, hermano, el mundo vive, hermano, como quiere vivir. Usted sabe que la gente hace y deshace de su vida como desea. Pero hay algo, hermano, que a Dios le duele mucho y es la indiferencia de sus hijos, de su pueblo, de los que le conocen, los que un día Dios se reveló a ellos. Por eso Dios habla, en la Biblia aparece la palabra impío, impiedad. Y la palabra impiedad, hermano, acuérdese que el impío es aquel que un día fue piadoso, aquel que un día fue entregado a Dios, pero que ya no lo es más, que decidió apartarse del Señor y decidió hacer su propia voluntad, su propio deseo. Entonces es ahí, hermano, cuando Dios deja ver, hermano, lo que hay en su corazón, lo que Dios, hermano, expresa. El Dios que hizo, hermano, la mente, el Dios que hizo los ojos puede ver, el Dios que hizo los oídos puede escuchar y el Dios que hizo la boca puede hablar, hermano. Y Dios expresa su malestar con su pueblo, con sus hijos, de cómo sus hijos, hermano, le dan la espalda y se vuelven impíos, se vuelven malvados, hermano, y se van fuera de la voluntad de Dios. Que nunca nos pasa, hermanos,
Que nunca nos pase. Escuche, uno como cristiano no puede vivir como todos viven. Usted no puede pensar, a ver, cristiano, usted que ya conoció a Cristo, usted que ya aprendió la palabra, usted no puede decir, pero si mi vecino, si el de acá al lado nomás, pues vive mal, hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, le pega a la mujer y todo, y le va bien en el trabajo. Y yo, ¿por qué no puedo vivir de la misma manera? Incluso hasta en la misma iglesia. Alguien puede decir, pero vea si el hermano tal y hacen así, ellos viven así, ellos roban, ellos estafan, ellos viven en adulterio o en fornicación y les va bien. ¿Yo por qué no puedo hacer lo mismo? No es así. Entonces, hermano, deje usted que los demás quieran vivir como quieran vivir, allá ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Usted tiene que ver, hermano, usted tiene que decir, yo soy hijo de Dios, yo soy llamado por Dios, y yo tengo que vivir una vida como Dios me llamó a vivirla, una vida como Cristo me enseñó a vivirla. Entonces, ese es el punto, hermano, que Dios se aire, hermano, mucho con su pueblo, con sus hijos, con los que aprendieron su palabra, y asimismo con nosotros, los que hemos aprendido. Algo yo he entendido en el evangelio, hermano, que de todos mis años ya caminando con el Señor, desde niño, casi desde jovencito, muchas veces uno busca pretextos en los hermanos, en la iglesia. Uno busca pretextos y dice, no, es si él no busca tanto a Dios, y ellos viven así, ellos viven así, ellos acá. Y uno dice, ¿yo por qué tengo que ser tan entregado a Dios? ¿Yo por qué tengo que ser? Eso alguna vez a mí se me pasó por la mente cuando era jovencito. Y al transcurso del tiempo he ido entendiendo, el Señor me ha hecho entender, hermano, que cada quien tiene que dar cuentas y dará cuentas a Dios por lo que pudo hacer y no lo hizo. ¿Sí? Entonces yo dije en algún punto, llegué a la conclusión de que yo no voy a juzgar a nadie por lo que no quiere hacer, sino que yo me voy a juzgar a mí mismo por lo que pudiendo hacer, no lo hago, por lo que pudiendo hacer, no quiero hacer. Entonces ya no voy a poner mi mirada en los demás, voy a poner mi mirada en mí, en mi caminar, en lo que yo hago y en lo que el Señor me dice que tengo que hacer, y o hago o no lo hago. Acá es algo personal. Si el hermano no ora, si el hermano no busca, no por eso yo también no voy a buscar a Dios. No, yo tengo que buscar, yo tengo que anhelar. Entonces, he ido entendiendo que con el Señor, hermano, uno debe tener una comunión directa, una comunión padre-hijo, ¿verdad? Una comunión, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, voy a caminar en tu palabra. Nada más, dejando la mirada, porque si usted se fija, hermano, en el mundo entero hay locura y media de tipos de cristianos y de cristianismos y de evangelios, hermano. Hay una locura, hay una diversidad y uno más disparatado que otro, hermano. Así que usted ponga su... Por eso estamos aprendiendo de los profetas, porque es ahí. Por eso dice, hermano, el apóstol, en la palabra de Dios dice, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es ahí donde debemos echar nosotros ese es nuestro fundamento, esa es la base. De ahí empezamos a construir, de ahí empezamos a levantar, hermano, una casa para el Señor. Y acuérdense como predicábamos alguna vez, el Señor no quiere seguidores, el Señor quiere casa, el Señor quiere una casa. Al Señor siempre le ha gustado morar, hermano, en una casa. Al Señor siempre le ha gustado morar en una casa. Por eso es que en el corazón del rey David estuvo hacerle una casa a Dios. Por eso es que Moisés le hizo casa a Dios. Por eso, hermano, es que Salomón, hermano, fue quien terminó de construir la casa para Dios. Y cuando Jesús viene, dice, las aves tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero casa, está diciendo. Yo ya no quiero seguidores. Ya no quiero un montón de cristianos siguiéndome, dice el Señor. Yo quiero casa, quiero lugar donde morar, donde habitar. Ahora ya no en una casa hecha por mano de hombres, sino en una casa hecha por su espíritu, por su palabra, fundamentada en su palabra. Entonces ahí donde el Señor va a habitar. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, la casa de Dios fue violentada, la casa de Dios fue descuidada, la casa de Dios fue despreciada, fue desechada, la casa de Dios.
Y nosotros podemos, en ese tiempo fue un templo, en ese tiempo fue el templo de Dios, ¿verdad? Que fue despreciado, fue pisoteado, fue, hermano, dentro de allí se cometían pecados horribles, pecados, hermano, de descuido, pecados de idolatría, se cometían muchos pecados. Y vamos a ver en el capítulo 8, hay 3 pecados que se cometían dentro de la casa, del templo de Dios, que puede ser, hermano, que aún se sigan cometiendo dentro de las iglesias, ¿sí? Dentro de las iglesias, que tienen mucho que ver con la iglesia cristiana, porque es que vamos analizando el libro de los profetas y tenemos que irlo comparando con la vida de nosotros, con el ahora, con el hoy, porque si no solo sería historia nada más, solo sería una historia bonita, hermano, les voy a contar una fábula antes de que usted duerma, eso sería, pero no es así, sino que nosotros, hermano, o una historia, sino que nosotros ahora, hermano, ahora nosotros tenemos que irlo comparando con nuestra vida. Entonces el Señor busca casa, el Señor quiere casa. Y en el tiempo de Ezequiel, hermano, el Señor moraba en el templo, el Señor moraba en esa casa. Al Señor le agradaba morar allí y ahí se manifestaba, ahí el Señor hablaba, ahí el Señor decía, hermano, su voluntad, porque la casa de Dios es donde se expresa su voluntad, la voluntad de Dios. Pero cuando el pueblo despreció su casa, cuando el pueblo despreció su presencia, cuando el pueblo despreció, hermano, la morada santa, el Señor decidió irse, decidió salir de allí. Se fue y se fue rumbo a Babilonia, hermano. Entonces el Señor se va, el Señor deja la casa que él mismo había permitido que se construya, porque no se valoró la casa de Dios. Ahora ya no es un templo, ahora bueno, tenemos una iglesia, hay muchas iglesias, tenemos que valorar la iglesia. Sí, no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento, si de veras es de bendición la iglesia. No sé si usted se ha puesto a pensar si de veras es de bendición los ministros, si de veras son de bendición o salen sobrando o están de más. En mi casa puedo hacer culto, en mi casa puedo hacer reunión, yo puedo solito danzar, ponerme a cantar y todo eso. Amén, está bien, tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Pero no sé si tendrá algún propósito la iglesia, no sé si para alguien, la iglesia, el pastor, los ministros, hablando en general, ¿no? ¿Servirá de algo? ¿Servirá de algo o no servirá de nada? Y es ahí cuando hay cristianos que saben valorar eso. Y hay cristianos que valoran eso y viven agradecidos con Dios por eso, porque hay una casa donde reunirse y hay un pastor que está siempre guiando o pendiente de guiar a las ovejas, que no son ovejas del pastor terrenal, sino que son ovejas del Padre Celestial. Y hay muchos cristianos que no valoran eso. Hay muchos cristianos que no valoran. Hay muchos cristianos que no valoran la iglesia. No valoran. Es más, hasta pueden despreciar la iglesia. Aunque sabemos que ya Dios no va a morar en la iglesia. No es que Dios se va a quedar todo el tiempo ahí en la iglesia. No, ahora Dios quiere morar acá, en nosotros, aquí. Pero eso no quita que, hermano, hay cristianos que no valoran el templo, no valoran los ministros, no valoran el trabajo de los siervos de Dios, no valoran nada, hermano, y pasan criticando a los siervos, pasan viendo las fallas, pasan viendo, hermano, los errores, pasan criticando los errores, en vez, hermano, de unirse, de trabajar unidos, en vez de echar, hermano, poner el hombro, seguir, hermano, adelante, en vez de amar las cosas de Dios, la casa de oración, hermano, en vez de, al Señor le dolió tanto en el corazón, hermano, si el templo no fuera importante, déjenme decirle, si el templo no fuera importante, para Dios el templo es importante, aunque ya Dios quiere acá morar y nosotros somos la casa del Señor, debemos ser casa para el Señor, pero el templo es muy importante porque si no, fíjese que Cristo cuando vio que estaban vendiendo en el templo, los comerciantes, dice que se enojó mucho, se enojó e hizo látigos, dice el Señor, hermano, hizo látigos y les mandó a látigo, le entró a látigo, hermano, a los que estaban allí vendiendo, hermano, con permiso de los fariseos estaban vendiendo allí, de los ancianos,
Entonces el Señor se airó mucho y dijo algo el Señor, ¿verdad? O hizo referencia a algo. Los discípulos entendieron algo que está en la palabra. El celo por tu casa me consume. Eso es lo que está escrito en los profetas. El celo por tu casa me consume. Y no recuerdo si es el salmista David el que dice eso también, ¿cierto? El celo por tu casa me consume, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber un celo por la casa de Dios, por la casa de oración. Tiene que haber un celo por la iglesia. Ese celo, todo lo que encierra ese celo es santidad, es amor, es ayudar. Porque yo considero que para mí, hermano, cuando yo era oveja, la iglesia era importante para mí. Y cuando yo estaba estudiando ya el superior, yo salía a las 9 de la noche, salía de clases y corría, hermano, no quedaba muy lejos la iglesia. Y corría, hermano, rápido, decía, quiero llegar a la iglesia antes que se acabe, antes que termine. Quiero llegar a la iglesia. Y entraba a la iglesia, hermano, ya antes, a veces entraba antes de 15 minutos que se acaba, hermano, pero, ay, decía, llegué, ya estoy aquí. Y me sentía gozoso, hermano. Me sentía contento. ¿Por qué? Porque algo pasaba ahí. Algo sucedía ahí. Y no es que, hermano, habían ángeles descendiendo, subiendo, habían milagros, habían noches de sanidad. No. El pastor predicaba la palabra. Alabábamos, cantábamos al Señor. Pero yo iba, hermano, porque yo sabía que la presencia de Dios estaba allí. Entonces yo quería, hermano, aunque sea solo saludarle al Señor, allí en la casa del Señor. Entonces yo decía, Señor, tú sabes que no puedo estar desde el principio porque tengo clases. No siempre fue así. Fueron, me parece que los 2 últimos semestres nada más que me cambiaron a la noche. Hermano, pero ahí estaba luchando. Y ahí se ve el esfuerzo de los siervos de Dios. Entonces, mire lo que dice. ¿Dónde está? En el Salmo 69:9. El celo por tu casa me ha consumido. Mire usted, hermano. Entonces, ese celo que está en el Salmo 69:9, del que habla el rey David, hermano, es ese deseo porque las cosas de Dios se hagan bien delante de Dios. Es ese celo por no juzgar a los demás, no, sino de amar a los demás. Es ese celo de vamos a hacer la obra de Dios, vamos a cuidar la casa del Señor, vamos a sembrar en el Señor y vamos a hacerlo. Y así como hay cristianos que aman mucho la casa de Dios y que el celo por la casa de Dios les consume y que cuando ven pecado dentro de la casa de Dios, hermano, no lo toleran, sino que tiene que salir el pecado porque la casa del Señor, la casa de oración, la casa del Padre tiene que ser casa de oración. Eso es lo que dijo Cristo. Cristo no despreció el templo. Cristo no dijo, de ganas se están reuniendo, si ya Dios va a morar en los corazones. No, Cristo, acuérdense que Cristo iba a la sinagoga, él iba a predicar allí, pidió el rollo de Daniel, pidió los rollos y se ponía, hermano, a predicar el evangelio, la palabra. Se ponía a predicar, a enseñar de los profetas. ¿Cómo habrá sido escucharle al Señor? Pero no le quede la duda a usted, que aún, hermano, allí, en el templo del Señor, habrá muchos que despreciaban el templo. Habrá muchos que despreciaban, hermano, la casa de oración. Y que, hermano, que Dios tenga misericordia, pero hay cristianos que desean hermano, que las iglesias se cierren. Hay cristianos que van con amargura a la iglesia, con amargura, enojados, como diciendo, ¿cuándo se cerrará esto para que ya no me estén molestando, para que ya no me estén llamando? Y déjame decirle una cosa, déjeme decirle que su deseo se va a hacer realidad. El deseo de aquellos cristianos se va a hacer realidad. ¿Cuándo? En la tribulación, porque se van a quedar a la tribulación.
Cuando venga el anticristo va a destruir todas las iglesias, va a cerrar todas las iglesias, va a descerrar todas las religiones y va a quemar todas las Biblias y va a empezar a perseguir a todo cristiano de los que se hayan quedado, y ahí se hará realidad el deseo de aquellos cristianos que deseaban, que no tenían celo por la casa de Dios, que no tenían celo por la casa de oración, que vivieron despreciando la casa de oración, hermano. Así como en el tiempo de Ezequiel, la gente despreciaba la casa de Dios. Y como Dios miró que despreciaban, entonces, bueno, ¿qué pasó? El Señor se fue. Vinieron los babilónicos, destruyeron el templo, se acabó el templo, no más templo. Porque al que se le da algo y no lo valora, se lo quita. El Señor lo quita. Olvídese ya de eso yo desde que soy pequeño o estoy en la iglesia escucho que lo que Dios te da no te quita. Eso, bueno, puede aplicarse tal vez en algunas cosas, pero en el pueblo de Israel por lo menos yo veo, hermano, que lo que se le dio se le quitó. Algo no se le ha quitado al pueblo de Israel, sí, que son el pueblo escogido de Dios. Pero ¿de qué le sirve ser el pueblo escogido de Dios si ya Dios no mora allí? Si ya el Señor se ha ido. Y si lo que viene después es el trato duro de Dios. Entonces a aquellos cristianos se les hará realidad eso. Y cuando llegue ese día, ¿cómo desearán un solo día de los que despreciaron? Cuando llegue ese día y esos cristianos estén en tiempo de tribulación, escondiéndose, hermano, como delincuentes, si es que no se ponen la marca de la bestia, de lo que habla el libro de Apocalipsis, escondiéndose y ahí ellos, hermanos, se arrepentirán y allí ellos pensarán y meditarán y desearán un solo día de culto de aquellos días en los cuales ellos estuvieron y despreciaron esos días. Pero en ese momento lo desearán dónde, que esté de nuevo el pastor para predicar, que esté volver nuevamente ese tiempo. Pero ya no habrá. Y eso es lo que pasó, hermano, con Ezequiel, con el pueblo de Israel en el libro de Ezequiel, con el profeta Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel, anda y dile a este pueblo que me han despreciado, que viven haciendo lo que ellos quieren, que aunque hay un templo, desprecian el templo. Dentro del templo cometen pecados horribles. Fuera del templo viven como les da la gana. Y como me han despreciado, entonces mi presencia se va, me voy. Y vendrán después y destruirán ese templo. Y fíjese, después de tantos años, hermano, después del último profeta que es Malaquías, vienen 400 años de silencio, 400 años de silencio, en los cuales no se volvió a levantar profeta. No volvió a haber alguien que hable de parte de Dios. Dios guardó silencio 400 años. Y hasta que aparece hermano Juan el Bautista nuevamente. Mire usted. Y no había, hermano, no habían profetas, ya no había profecía. Y el pueblo como deseaba, hermano. En Nehemías mismo, después de que se destruye el templo, hermano, después de Ezequiel, un tiempo más adelante, el pueblo lloraba, hermano, solo cuando volvieron a encontrar los rollos de Moisés, de los 10 mandamientos. Hermano, el pueblo lloraba, hermano, de amargura, de alegría, hermano, era una locura. Y celebraron la Pascua, dice, ¿verdad? Nehemías era, ¿no? ¿Con cuál era? Sí. Y celebraron la Pascua. Volvieron a celebrar ellos la Pascua. Y el pueblo lloraba, hermano, porque incluso fíjese que muchos de ellos ni siquiera habían escuchado ni nunca habían escuchado los 10 mandamientos. Porque ya pasaron mucho tiempo en cautividad, pasaron mucho tiempo siendo esclavos. Entonces, mire cómo, así es, hermano, cómo al que no valora las cosas de Dios se le quita, al que no valora se le quita, hermano. Y se le da al que sí valora, eso dice la parábola de los talentos. Al que le dieron uno y no lo valoró, se lo quiten, se lo dice el Señor. Y denle al que tiene 10, porque ese sí valora, ese sí anhela, ese sí desea más. Entonces, es así, hermano, como se nos va el tiempo. Bueno, que Dios nos ayude. Y vamos rápidamente a leer, hermano. Vamos a ver. En el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en el tiempo.
Visión de las abominaciones en Jerusalén, dice. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado, dice, en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Déjenme le comparto, por favor, la Biblia, si alguno no tiene Biblia, para que pueda leer aquí. Aquí está. Y miré, y he aquí, dice, fíjese en el 2, una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto era refulgente, dice. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guadejas, dice, de mi cabeza, o el cabello de mi cabeza, y me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Fíjese, le lleva a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Cómo dice tu versión allí? En esa partecita. Y luego el Espíritu me llevó al cielo, me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios, me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Amén. Donde hay un ídolo grande que ha provocado a celos al Señor. Y aquí, dice, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo que provoca celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Fíjese, ¿cómo el Señor mira esto, hermano? El Señor no está diciendo, esto están haciendo porque son ignorantes de mi palabra. El Señor no está diciendo, esto lo hacen porque les falta conocimiento de mí. No, el Señor lo toma de esta manera. Conoces la palabra, conoces lo que te he enseñado, ya has aprendido. A más, hermano, conocimiento, más demanda. Esa es la frase. A más conocimiento de la palabra, más demanda. Entonces, Dios a estos no los tuvo por inocentes, estos eran culpables. ¿Pero culpables de qué? Ellos me quieren alejar, dice, de mi casa. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Ellos me quieren alejar, ellos quieren alejarme de mi santuario, dice. Mire, o sea que estos hermanos, si podría decirlo, estos se volvieron enemigos de Dios prácticamente, ¿no? Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores en el 8:7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Mire que en la palabra de Dios, los animales inmundos, estos reptiles y animales abominables, reflejan un tipo de pecado, hermano, y también tienen que ver mucho con la inmoralidad, hermano, también inmoralidad sexual. Pero estos estaban pintados en las paredes, hermano. O sea, que no solo eran cosas que se practicaban, sino que eran cosas que se adoraban, que se idolatraban, que se habían convertido en Dios para ellos. En el 10, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles. En el 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, fíjese, de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen? En tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes.
Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Mire, este es hermano, una de las primeras abominaciones dentro del templo, dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos cristianos viven de manera, hermano, como que Dios nunca los viera, como que Dios nunca los observara, como que Dios, y conocen la palabra porque estos eran ancianos? Hermano, a la final, el que nunca conoció la palabra, hasta Dios puede tenerle misericordia en algún momento y salvarse. Pero y estos eran ancianos, y siendo ancianos, ya conociendo, estos tipifican al cristiano que conoce la palabra, pero que aún conociendo la palabra de Dios, hermano, conociendo la escritura de Dios, conociendo la letra, el logos, hermano, vive de manera como que Dios no mira, como que Dios no viera, hermano, como que Dios no dijera nada. Y era dentro del templo. Por eso es que les empecé hablándole, hermano, y el Señor puso en el corazón, el celo por tu casa me consume. O sea que puede llegar un punto en el que el cristiano o los cristianos pueden perder el temor a Dios. Y dentro de la misma casa de Dios, dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deleites, a sus cosas, hermano. Y dentro de la casa de Dios, vivir de manera como que Dios no dice nada. Ya Dios no está aquí. Ya aquí a Dios ni siquiera pensaban, hermano, que Dios miraba lo que ellos hacían. Tenga mucho cuidado porque hay muchos cristianos que sí viven así, pensando, hermano, como que Dios no mira, como que Dios no dice nada. A más conocimiento, más demanda. Tenga mucho cuidado con eso, porque Dios siempre va a mirar, hermano. ¿Habrá algo que sus ojos no miren? Esa es la pregunta, hermano. ¿Habrá algo que Dios no mire? Los ojos de Dios rodean la tierra, dice el salmista David. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? El 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, dice. Esta versión dice endechando. Normalmente dice llorando a Tamuz. Llorando a Tamuz. O sea que estaban llorando, hermano, a este dios pagano. Fíjese quién era Tamuz. ¿Te acuerdas tú quién era Tamuz? El hijo de Semiramis, ¿no es cierto? No es a Tamuz el que le hacen la fiesta de Navidad el 25 de diciembre. El dios sol, del sol naciente, el dios sol, hermano. La Navidad es en honor a Tamuz, para el que no sabía. Estos siendo, hermano, las mujeres, fíjense que aquí aparecen las mujeres. Esto es muy interesante. Si no avanzamos y se nos acaba el tiempo, hermano, bueno, lo terminaremos la próxima semana. Pero aquí aparecen las mujeres, segundo pecado dentro de la casa de Dios. Las mujeres guiadas por sus sentimientos. Cuando las mujeres quieren gobernar la iglesia, hermano. Cuando las mujeres no solo que quieren gobernar la iglesia, sino que quieren hacer dentro de la iglesia, meter la idolatría dentro de la iglesia. Fíjese que hay iglesias donde el pastor no dice las cosas que deben hacerse. Son las mujeres, el grupo de hermanas, las más pudientes, las más poderosas económicamente. Son ellas las que dicen. Algún día, hermanos, yo me encontraba en alguna iglesia y de pronto entraron las damas, el grupo de damas, las dorcas me parece que se llamaban. Hermano, que más parecían orcas que otra cosa, hermano, por la forma en la que se comportaban, por la forma en la que ellas decían. Y pusieron toda la iglesia, hermano, como árbol de Navidad. Toda la iglesia, hermano. Pusieron hasta un pesebre, pusieron por allá. Y alguien se acercó y les preguntó, uno de los servidores de la iglesia, les dijo, le preguntaron al pastor si hay que poner eso. Ellos dijeron, no, nosotros estamos acá arreglando la iglesia. Así que sigan nomás. Mire. Estas mujeres, llevadas por sus sentimientos, estaban llorando a un dios pagano dentro de la casa de Dios. Y a Dios le molestó eso. A Dios le molestó. Así que, hermanos, vamos a dejarlo allí por hoy. Se nos acabó el tiempo, ya mismo se corta. Y vamos a orar. Y vamos a continuar la próxima semana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos